Hola, bienvenidos a Como si tú eras 18, una sección que yo tenía en mi TikTok hace un año que pues yo creo que muchos de ustedes la recuerdan, en donde hablaba de consejos que le daría a personas que tienen 18 o también le puede servir a personas que tengan más de 18 o menos. En este caso, en mi primer episodio vamos a hablar acerca de mi vida, de cosas que yo jamás he contado en ninguna parte, ni siquiera en mis redes sociales. Entonces vamos a empezar con mi inicio, que fue mi niñez. Nací el 16 de julio del 2002, o sea que tengo 23 años. Soy una persona muy feliz actualmente y mi niñez también la recuerdo con mucho amor. Digamos que mi niñez fue como una etapa muy bonita porque la viví en muchos aspectos en un barrio que actualmente también vivo en él y me hace muy feliz como crecer en él porque ahí habitan todos los familiares míos, vive al lado mío de mi abuela, mi tía, mis primos, ¿no? Viven todos. Entonces me hace muy feliz como recordar esa etapa como de mi vida. Siempre en mi infancia viví en casas de familiares, fue súper bueno porque pues tenía quien me cuidara, porque yo soy la menor de tres hijos, en donde mi mamá fue la cabeza de hogar en ese entonces, bueno, todavía. Mi familia está como constituida por mi mamá, dos hermanos, dos sobrinos y yo. Y también tenemos tres perros que son maravillosos, que los amo, que son mi vida. A través de mi, pues como mi niñez, como les digo, mi mamá siempre fue muy ausente, fue una persona que normalmente no tuvo como esa presencia de mamá de decirme, hija, estás haciendo algo malo, estás haciendo algo bueno. Entonces, como mi abuela era la que me cuidara, mi abuela paterna, pero era la bisabuela, es mi bisabuela. Ella murió cuando yo tenía 7 años, me dio muy duro, pero cuando uno está como en esa edad, como que normalmente uno no asimila ni sabe qué está pasando. Y como nosotros vivíamos en casas de familiares, esta muerte de mi abuela, por así decirlo, desencadenó que toda la familia se desuniera. Nosotros éramos una familia súper unida, que en los diciembres todos hacían algo, hacían que mataban marrano, que esto, que lo otro, pero a partir de la muerte de mi abuela, todo eso se fue a la basura. Entonces, desde ahí nos tocó coger como otro rumbo. Nosotros vivíamos en la casa de mi tía y pasamos a vivir en la casa, ahora sí, de mi abuela, que era como, pasamos del segundo piso al primer piso, literal, donde pasamos muchas humillaciones porque pues para nadie es un secreto que vivir en casas de familiares puede ser demasiado complicado porque puede que este tenga más, que porque este puso más para el mercado, que porque por muchísimas situaciones. Entonces nos tocaba ver cómo guardaban el mercado en chifonieres, cómo la comida la guardaban y pues yo siento que es algo muy horrible porque éramos niños y era mi mamá sola con nosotros. Entonces, que en algún momento teníamos hambre y buscábamos una papa y cogíamos la primera que había, pero resulta que esa papa no era de mi mamá. Entonces, eso también desencadenó muchos problemas, a lo que mi mamá tomó las riendas de su vida y por primera vez en su vida dijo, me voy con mis tres hijos, así sea aguantar hambre, pero nos vamos a no pasar humillaciones. Nos mudamos juntos a una casa cerquita, pues, a donde vivían todos mis familiares. Era una casa así en obra negra, tenía 2 habitaciones, solamente teníamos un camarote, un colchón y, pues, ya televisor, creo que teníamos de esos buchones, y no teníamos solamente teníamos una lavadora, no teníamos nevera, no teníamos ni ollas, no teníamos absolutamente nada, pero mi mamá dijo: "Empecemos". Yo creo que eso también ha llevado a que yo tome muy buenas decisiones en mi vida, porque aunque mi mamá tomó unas decisiones como muy llevadas al impulso, siempre resolvió. Entonces, cuando vivimos como esta etapa en donde hubo escasez de comida, hubo escasez de amor, hubo escasez de personas, porque ahora ya me tocó a mí lidiar conmigo misma. En ese entonces, yo estaba en tercero de primaria. Y yo estudiaba en un colegio público, pasé de un colegio privado, ve, no, al revés, de un colegio privado pasé a uno público, entonces también fue un cambio muy brusco porque pues normalmente uno está acostumbrado como a otras cosas. Entonces me tocó aprenderme a mí a peinar sola, obviamente mi mamá me enseñaba a cocinar, sí me tocó cocinar, aprender a cocinar sola, pero me quemé un montón de veces, pero era súper feliz porque estaba aprendiendo algo nuevo. Eh, por eso yo siempre he dicho como que uno nunca sabe como la realidad de las personas, porque de verdad era una persona demasiado sola, incluso todavía soy muy sola, pero ya como que uno aprende a vivir con eso, a que de verdad que la única compañía que usted va a tener toda la vida es usted mismo. Y entonces eso es muy bonito. Me tocó aprender a hacer todo esto, aprendí a cocinar. Obviamente no a cocinar así que sopas y eso, pero sí puro frito. Pero con eso salí adelante, puro frito y a peinarme pues solita, a vivir como muchísimas cosas y situaciones sola, que
se los juro que es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque eso me ha ayudado a nunca a depender de absolutamente nadie. Mis hermanos y yo nunca hemos tenido una afinidad así como que usted diga, son realmente muy buenos hermanos, no. O sea, sí son buenos hermanos, pero como en su aspecto, en su sentido de vida, pero nunca somos como muy unidos, o sea, no. Yo nunca le he tenido confianza ni a mi mamá ni a mis hermanos porque, no sé, pues nunca he tenido como esa afinidad con ellos. En mi adolescencia fui una persona un poco rebelde, un poco lo tengo que aceptar. Era de las personas que desafiaba siempre, siempre a mi mamá. La vida nos mejoró mucho porque pues mi mamá trabajaba haciendo aseo. Primero empezó, bueno, cuando hubo la escasez esta de alimentos era porque mi mamá ya nos tocó vivir solos, mi mamá se quedó sin trabajo, obviamente no había ningún ingreso monetario, mi papá no daba absolutamente nada por nosotros, entonces era aguantar hambre, esperar como que llegaran propuestas de trabajo hacia mi mamá, pero mi mamá también todos los días como que resolvía y también nos buscaba como nuestros alimentos. Incluso imagínense en que le recuerdo más lindo que yo tengo es que por mi casa habían puros borrachos. Entonces yo salía a jugar un montón y me preguntaban como, ay, me decían como, ay, pida cositas, porque pues yo soy una persona que me hago querer bastante. Entonces pedía cositas, yo no pedía cositas, pedía que mercado. Entonces la gente le da como pesar y nos regalaban mercados, porque yo pedía como, ay, me regalas porfa unas arepas, pedía como 3 huevos para nosotros y una mantequilla para hacer los huevos. Entonces ya la gente nos daba como mercados y eso, entonces es como bonito. Pero también imagínate, no todo chiquito viendo mercados por ahí. Y ya, bueno, mi adolescencia fue una persona muy rebelde, como que ahí sí me desconecté muchísimo como de mis principios y mis valores y me volaba bastante. O sea, mi mamá me daba una orden y yo hacía todo ella me decía, a las 10 de la noche acá, yo llegaba a las 10 pero de la mañana. Pero nunca hice nada malo, tengo que recalcar que nunca hice nada malo, pero incluso no obedecerle a mi mamá es algo malo, porque pues imagínese, yo le colocaba el celular en modo avión para que no me buscara y no me encontrara. No le decía a nadie para dónde iba, para que mi mamá no tuviera como contacto con esas personas y me sapiaran y llegara mi mamá ya a la fiesta a cogerme el pelo. Y ya fue como que una etapa en donde también tuve que aprender bastante, muchísimo, porque ahí nació mi sobrino, el amor de mi vida. Nació y mi primita ya había nacido, pero como yo no vivía ahí como junto a ella, entonces fue como mi primita nació, la cuidamos un tiempo, pues como cuando la mamá no tenía tiempo de cuidarla y ya nació mi sobrino que pasé de estar siempre sola a estar siempre con mi sobrino. Fue muy, muy bonito porque pues mi hermana no terminó su colegio porque quedó embarazada de mi sobrino, pero entonces ya estaba yo que podía ser una super tía, que aún lo soy, y lo cuidaba, o sea, cuidaba a mi sobrino todo el día, todo el día. Bueno, como cuando tenía un año, que ya yo tenía como más conciencia de cómo cuidar a un bebé, porque pues era un bebé. Entonces mi hermana lo dejaba organizado, le dejaba su comida, ya yo me quedaba siendo responsable de él. Fue demasiado lindo porque es aprender a ser mamá sin tener un hijo. Gracias a Dios, pues podía devolverlo y decirle a mi hermanita, está llorando, te lo devuelvo. Pero aprendí también ahí sí muchísimo sobre tener paciencia, sobre tener carácter, acerca de un humano que no es tuyo, de aprender a amar sin límites, porque, o sea, es como un hijo para ti. Mi sobrino, de verdad que es como la luz de mi vida, es la parte como de mi adolescencia, porque yo dejé de salir muchísimo, como así como uno en la adolescencia sale mucho. Yo dejé de salir como para estar con él, para cuidarlo y tenemos una muy buena confianza, o sea, somos como uno solo, o sea, puedo decirlo. Y pues en este momento ya no vivimos juntos, pero siempre, siempre va a ser como el hijo que no tengo. A los 5 años nació Simón, que es mi segundo sobrino, que también literal me aprendí a desafiar un montón. Con ese sí desafié las leyes de la gravedad, o sea, lo aseguro. Es el niño más, o sea, en ese entonces era el niño más complicado de cuidar, o sea, de verdad. Tanto que hasta la mamá lloraba porque no sabía qué hacer con él. Pues era demasiado, como por así decirlo, rebelde, le daba muchísimo, o sea, cuando uno está creciendo en esa etapa como de crecimiento, uno no sabe controlar muy bien sus emociones, apenas está conociendo qué es el amor, qué es recibir, qué es dar, y mi sobrino como que la emoción más fuerte fue la rabia. Entonces se frustraba horrible y le daban unas rabias que
yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pero realmente yo siento que fui como una pieza muy clave en el crecimiento de él, porque pues le podía dar la posibilidad a mi hermana de decirle como, tranquila, vaya y salga con Matías, porque mi hermana llevaba a Matías a todo lo que tiene que ver con deporte. Mi hermana es una mamá muy presente en ese aspecto. Entonces yo le decía, váyase, que yo me quedo con él. Me daba muy difícil porque Simón literal me cogía el pelo, lloraba, me escupía. Entonces, alguien, yo tenía 15 años, si no estoy mal, o 10, creo que tenía 18. Entonces, era muy difícil porque no solamente se frustraba él, sino que me frustraba yo al no entender qué quería y cómo intentar calmarlo. Pero gracias a Dios logré o intenté por lo menos tener una muy buena relación con él porque él era muy apegado a su mamá, demasiado. Entonces todo el tiempo era como mi mamá, mi mamá, mi mamá. Pero cuando lo dejaban conmigo, eh, al final lloramos los dos, nos reíamos, nos frustramos los dos juntos, pero aprendí muchísimo qué es la paciencia y por eso amo tanto a los niños. O sea, mucha gente no lo soporta y mucha gente dice como, ay, qué pereza los niños, qué pereza lidiar con ellos, es que por ejemplo, hay veces yo veo comentarios de gente que dice como, hay lugares que dicen como, si no se permiten perros, también deberían existir lugares en donde no existan niños. Yo soy como, pues, o sea, no, son humanos pequeños intentando descubrir sus emociones y por eso tengo tanta empatía con las mamás, porque normalmente hay veces uno es como, ay, no, pero es que ese niño tan rebelde, ay, hermanos mías, yo llego y le doy una pela. Ustedes no saben cómo es de difícil uno cuando niño aprenderse a descubrir. Uno apenas está como ahí intentando. Yo sé que hay mamás que son horribles que no les ponen cuidado a los niños, pero no podemos como, tenemos que empatizar con las personas que tienen hijos. Entonces, por eso yo hoy en día respeto tanto, porque ser mamá es una tarea de tiempo completo y es demasiado difícil. Y pues a mis 15 años me tocó vivirla y pues no son mis hijos, pero la viví muchísimo tiempo. Entonces, por eso los amo tanto, o sea, son como mi segunda vida. Ya como cuando empezamos a crecer, ya digamos así, yo empecé ya muy aislada porque yo tuve una pareja en donde duramos mucho tiempo, mucho tiempo. Yo digo que tengo 18 años porque 4 años de mi vida la perdí con esa pareja. Pero mentira, fue alguien que también me enseñó bastante en el aspecto en donde no, cosas que no debería permitir nuevamente. Me alejé muchísimo de mi familia estando con esa persona porque cuando usted tiene problemas familiares y tiene una pareja, usted piensa que él le va a solucionar la vida, pero realmente no, incluso te puede llegar a hacer como consejos muy errados de lo que deberías de hacer. Bueno, voy a leer que no sé qué, qué voy a seguir diciendo. Ah, sí, voy bien. Eh, bueno, esta relación aprendí bastante, jamás he hablado de ella porque me amenazaron. Mentira, no, pero sí me dijeron como no hablen nunca de esto, pero pues realmente no es nada importante, pero incluso se llevó gran parte de mi vida porque 4 años son mucho tiempo. En esta relación no fue la mejor de mi vida, creo que espero que sea la primera relación y la última más tóxica que he tenido. Me decían qué hacer, me decían qué no hacer y pues obviamente yo nunca crecí con una como con esa relación de amor, de lo que realmente se representa el amor. A mí me tocó ver cómo mi mamá peleaba con mi papá para que nos diera, así sea, 100.000 pesos para mercado. Me tocó, por ejemplo, incluso mi papá una vez mirándome a los ojos me dijo que no me quería. Entonces yo no crecí como sabiendo qué era el amor. Entonces cualquier migaja que me daban, yo decía, me ama y voy a durar con él toda la vida. Entonces por eso tomé muy malas decisiones y por eso fui una persona muy manipulable, pero gracias a Dios salí de ahí, yo fui la que terminé la relación, ya no más, ya no aguantaba una humillación más y pues fui muy feliz, o sea, se los juro que ni lloré, lloré como ese día y ya. De ahí, vaya, me han pasado cosas súper maravillosas, lo juro. Bueno, ya viene una parte tormentosa, que fue cuando empecé mi vida laboral. Yo terminé el colegio en el 2019, en el 2020 llegó la pandemia y entré en el SENA. En el SENA estudié talento humano, en donde las prácticas no fueron lo mejor del mundo y ahí aprendí que no todo el mundo es súper bueno. O sea, uno siempre piensa como yo voy a recibir lo que doy. No, usted también tiene que tener un carácter, no fuerte, pero sí tener como carácter de decir las cosas, esto está bien, esto está mal, y ser consciente de que
no todo lo bueno va a ser como recibido igual. Entonces yo era una niña muy ingenua, me daba miedo que me regañaran. Yo le tengo mucho miedo a las personas que tienen un temperamento muy fuerte porque no me evito como el conflicto a toda costa. Yo como, no, 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 no peleemos. Usted tiene la razón, prefiero dar la razón. Entonces empecé las prácticas en, bueno, no voy a decir en qué lugar, pero empecé las prácticas, fue creo que se dice como conformadora, si no estoy mal, que fue muy dura conmigo, o sea, durísima, o sea, me decía, me gritaba horrible como, es que usted no escucha, usted no oye, te estoy dando una indicación incluso, o sea, me explicaba algo y al ratico me decía como, vuélvamelo a repetir porque te voy a hacer una evaluación y yo era, o sea, me quedaba en blanco y ahí era como cuando me regañaba. Y yo me iba para el baño a llorar. Y yo me iba, yo no voy a ser capaz. Incluso iba a renunciar a las prácticas porque sentía que, pues, que emocionalmente me estaba afectando bastante. Llega a mi casa a llorar, mi mamá me decía, hija, no, renuncie, ya no hay nada que hacer, usted se siente mal. Y pues bueno, no renuncié, sí fui capaz, fue demasiado difícil y retador para mí, pero de esto aprendí a tener mucho carácter. O sea, miren, cada etapa de mi vida me ha llevado como a aprender a algo, como a tener paciencia, a tener carácter, también como a aprender a lidiar con la soledad. Entonces fue demasiado lindo como en cada cosa mala que me pasaba, fui como formando esa mujer que soy hoy en día. Cuando ya pasé a que me echaran, mentira, ya se acabó el contrato de aprendizaje, me tocó, ahí sí, buscar trabajo. Lidiar con el desempleo, una desempleada más, un año sin empleo. Y ¿saben qué? Me tocó aprender de todo. Fui niñera, trabajé en un almacén de accesorios, en una papelería, en donde no tenía ni descanso. O sea, me decían como, en su descanso tiene que almorzar rápido y lavar los baños y trapear. Entonces eso no era descanso. Entonces yo me embutí hacia almuerzo así rápido porque yo soy una persona que si usted me da una orden, la trato de seguir lo más, como lo más, no sé cómo decirlo, pero lo más, así, seguirla, como digo, al pie de la letra. Entonces yo siempre he sido así, muy cuadriculada, incluso por eso soy tan puntual, porque me estresa bastante llegar tarde. Eh, pero ahí duré como un año. En ese año empecé a ahorrar bastante. Ah, eso siempre he sido una niña muy ahorradora. En la infancia ahorraba para comprarme las tortas de cumpleaños, porque pues aquí los paisas le dicen la liga como a las cositas que le dan los tíos borrachos. Entonces yo le decía, ay tío, me da la liga y me daban 10.000. Entonces yo la guardaba en mi billetera de fresita, de rosita fresita. La guardaba ahí y ya como al finalizar, cuando cumplía años, me compraba mi torta o no sé, compraba cualquier cosa, pero siempre ahorraba como por el objetivo que quería. De ahí empecé pues a ahorrar, bueno, ya así grande, empecé a ahorrar para un computador para seguir buscando trabajo. Me lo compré. Obviamente, como les dije, quedé un año desempleada, pues no desempleada, haciendo como cositas que me aparecían y empecé a trabajar en la papelería, que aquí terminé de juntar el dinero para mi iPhone 8 Plus. Cuando me compré mi iPhone 8 Plus, empecé en redes. Y fue demasiado lindo porque pues siento y considero que todo ese proceso ha sido mío, o sea, nadie me regaló absolutamente nada. Cuando empecé a ganar, vean, después de... No, esperen, yo empecé a grabar cuando empecé en la papelería. De ahí yo le dije a mi mamá, mami, bueno, yo empecé a ayudar económicamente a mi mamá con 50.000 pesos al mes, eso es muy poquito, pero con eso que compraba la legumbre. Entonces yo le dije a mi mamá, yo mami, voy a renunciar porque quiero ser influencer. Mi mamá dijo como, yo qué persona crié. Y mentira, no, mi mamá no dijo nada, pero yo sabía que la decisión no le había parecido como muy, ¿cómo digo? Eso, muy acertada. Entonces, bueno, yo salí de trabajar, me dediqué 100% a las redes sociales y después de 8 meses recibí mi primer pago, o sea, 8 meses sin recibir absolutamente nada, que fueron como 400.000 pesos. Muchachos, yo me sentía la más millonaria del mundo. Y mi casa era en obra negra. Entonces yo dije, yo tengo que cambiar mi vida, porque los comentarios que más me llegaban a mí eran, esa casa tan fea, usted con como, pues yo en ese entonces no me sentía linda, pero la gente decía como, ay, ¿usted cómo se viste? Y, no, yo hacía Get Ready With Me. Y me decían, es que ¿para qué hace Get Ready With Me en esa casa? Que yo no sé qué. Entonces yo dije, yo tengo que cambiar mi vida. O sea, yo no tengo que decir, voy a dejar de grabar videos porque criticaron mi casa. Pues es que es mi casa, no tengo por qué cambiarla. Entonces ganaba 200.000 pesos los ahorraba y 200.000 pesos los utilizaba para comprar como más cosas
para crear contenido. Me compré mi primera luz profesional, de ahí me compré unos micrófonos y empecé a comprar material. Entonces el material yo siento que no es tan costoso, entonces yo averiguaba. Entonces yo ya hablaba y decía, ay, ¿cuánto vale arena de reboque? Esto. Entonces ya, y los compraba y yo le dije a mi hermanito y yo, Teo, ¿por qué no aprende a revocar de un video de YouTube? ¿Qué tan difícil puede ser? Y mi hermanito vio un video de YouTube y revocó la mitad de la casa. Entonces yo dije como, y la estucamos y la pintamos, todo absolutamente lo compré yo. Entonces yo empecé ahí a crecer un poquito en redes gracias como a que mostré todo este proceso y me trae con una marca que me regaló un iPhone 14 Pro. Ya, mi contenido súper mejoró, pero ya me empezaron a criticar que porque tenía un iPhone 14 Pro y esa casa toda fea. Pues así decían. Y ese año ahorré, bueno, como me empezó a ir bien, ahorré muchísimo más y junté 3 millones de pesos. Con 3 millones de pesos mi vida cambió en un 100% y me siento muy orgullosa de contarlo porque yo hice un video diciendo como junté 3 millones de pesos, necesito un oficial que termine de revocar mi casa. Pues resulta que ese video se volvió viral, llegaron a las personas indicadas y pues revocamos mi casa, no solamente la revocamos, la remodelamos. Hoy mi casa es hermosa, preciosa, divina. He ido comprándole muchísimas cosas más, pues como muebles, como cositas así. Pero o sea, el proceso de uno no creer en ti, bueno, de que nadie crea en usted, de usted ser capaz, de usted aguantar como muchas cosas, porque por ejemplo, así mi mamá nunca me haya dicho como, es que no estás haciendo nada y estás comiendo, para mí era como, uy, no, o sea, yo necesito hacer algo para salir adelante. En ese proceso en donde uno como que no asimila todo lo que viene, pero el nunca rendirse, o sea, yo no sabía que iba a llegar a estar aquí sentada contándoles mi historia, yo no sabía que podría llegar a remodelar mi casa, yo no sabía que podría cambiarles como la calidad de vida a mi familia, porque de verdad que yo empecé como porque una niña con queriendo ser iCarly, queriendo ser una de esas personas influencer que fueron referentes en cuando estábamos pequeños, que yo, o sea, es que yo decía, yo no tengo ni para un celular. ¿Qué voy a tener para tener como una casa linda? Entonces fue demasiado lindo el proceso, o sea, vívanlo, o sea, el proceso es lo más hermoso del mundo, pero eso sí, nunca se rinda. Y trate de mejorar siempre, o sea, uno se conforma muchísimo con la vida que tiene y uno es como, ah, es que me toca, es que me toca. No, las cosas no van a llegar si usted se queda todo el día acostado, pero si llegan, si usted todos los días se levanta, se para, se organiza y empieza a grabar o empieza a buscar trabajo o empieza, por ejemplo, yo cuando estaba buscando trabajo, yo tengo que decir que fui muy mediocre, muchachos. A mí una vez me llamaron y me dijeron, pasaste la entrevista y yo me puse a llorar porque pasé. Yo lloré horrible, yo llamé a mi mamá, yo le dije, mami, esto no es lo que me hace feliz y mi mamá me dijo, entonces sea feliz. Mi mamá sí, fue una gran palanca, pero como les digo, mi familia cero de dar amor, mi familia cero de decir felicitaciones, gracias, nada. Pero usted tiene que ser consciente de que usted no puede ser igual que su familia. Entonces tiene que salir de ese núcleo, tiene que salir de ese pensamiento y decir, yo soy capaz, yo puedo, así nadie esté al lado suyo recordándoselo. En este momento sí tengo a muchas personas que son niños, que son mi primita, mis dos sobrinos y pues creo que con la persona que estoy actualmente también son personas como que me impulsan. Pero realmente si yo hubiera seguido el camino de que las personas me decían cuando empecé, que me decían como, ay no, eso no se te va a dar, tú no naciste para hacer una cara linda, grabar TikToks no te va a sacar adelante. Pero muchachos, no solamente fue grabar TikTok, también fue levantarme todos los días súper temprano, porque incluso aunque yo no tenga un horario laboral, lo tengo, yo mismo me lo exijo, tengo responsabilidades y tengo muchos sueños que quiero cumplir, que pues acostada en mi casa nunca los voy a lograr. Y ya, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado bastante y realmente conté cosas que nunca había contado. Y ya, besitos, chaito.